Va de nuevo. Replicantes, hola, feliz año nuevo. Este es el primer programa del 2021. Seguimos en año de pandemia, es decir, en año donde todavía no, la pandemia no se acaba. Seguimos en las mismas. La vacunación aquí en México va a ser para las élites y para el personal médico. La gente común todavía no va a poder tener acceso. Y esto no se ha acabado. Voy a leer lo que es pandemia, populismo y protección planetaria, ¿vale? Por Julio Frank y Octavio Gómez Dantes. Esos son autores de Letras Libres. Lo escribieron para Letras Libres, entonces vamos a proseguir con la lectura. Ahora, ¿por qué tomé este artículo y no otro? Este es especial de Letras Libres de enero, habla de la pandemia, pero a mí me gustó mucho porque esto va más a lo general, ¿vale? El otro pues sí habla de política y así, pero este me gustó más para que no relajen las medidas y darles un ejemplo que esto va a seguir, ¿vale? Bueno, después de la crisis de la COVID-19, las sociedades deberían repensar aspectos como el desarrollo, la salud, la política global y la relación con el medio ambiente. A menudo se habla de una nueva normalidad, pero más importante sería construir una mejor normalidad. Las epidemias globales o epidemias no son un fenómeno nuevo, forman parte de la historia de la humanidad. El primer caso documentado de una epidemia transnacional fue la plaga ateniense, que se produjo entre 430 y 411 de nuestra era. En la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides, un general ateniense, la describió con extraordinario detalle. Él mismo la padeció. Al parecer se originó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y llegó finalmente al corazón de la península helénica en barcos que transportaban granos. La causa de esta epidemia, que acabó con una cuarta parte de la población de Atenas, no ha sido claramente determinada y son varias las enfermedades que los especialistas han puesto como posibles responsables. La fiebre tifoidea, la influenza, el sarampión, el cólera, la viruela y la peste bubónica. Una teoría reciente postulada por el epidemiólogo Patrick Olson considera que la causa de la plaga ateniense fue el virus del ébola, que ocasionó una fiebre hemorrágica parecida a la descrita por Tucídides. Otra famosa pandemia, también producto del comercio internacional, fue la peste bubónica, que llegó al puerto siciliano de Messina en 1347 en barcos procedentes sobre todo de Asia. Esta pandemia, descrita por Boccaccio en el Decamerón y conocida como Muerte Negra, acabó en 5 años con la vida de 75 y 200 millones de personas. En el siglo XVI, la conquista de los imperios azteca e inca dio origen a una verdadera guerra microbiológica involuntaria con la introducción de la viruela y el sarampión a poblaciones que no habían sido expuestas a estas enfermedades. La diseminación de estas epidemias al Caribe y al Brasil casi acabó con las poblaciones indígenas, lo que forzó la importación de esclavos de África Occidental, quienes llevaron consigo al Nuevo Mundo el paludismo y la fiebre amarilla. Otro ejemplo de la interrumpida historia de la transferencia internacional de infecciones es la pandemia del cólera de 1829, que se originó en Asia y se trasladó a Egipto y al norte de África, entró a Rusia y después a Europa. 3 años más tarde alcanzó la costa de los Estados Unidos. Más reciente, la diseminación global del virus de la influenza provocó hace exactamente un siglo la llamada gripe española. Bueno, aquí no se quiere discriminar a nadie ni decir que es una gripe española en China. Así se le puso, ¿ok? Haciendo un paréntesis. Que produjo más muertes que la Primera Guerra Mundial, alrededor de 50 millones de decesos. Como podemos ver, las enfermedades infecciosas tienen un grueso expediente cosmopolita. Lo que hoy, sin embargo, resulta novedoso es la escala de lo que se ha denominado tráfico microbiano, el incremento explosivo del comercio. Los viajes internacionales producen a diario miles de contactos potencialmente infecciosos en aviones jet. Han transformado los vuelos internacionales en eventos más cortos que el periodo de incubación de cualquier enfermedad transmisible.
Esto explica que un brote de cólera que se originó en Perú en enero de 1991 se convirtiera en una epidemia continental en cuestión de 2 semanas. O sea que ahora ya con los aviones, con las personas que se trasladan de un lugar a otro, es más fácil que el periodo de incubación pues sea corto, o sea que no dure tanto como en otros años, porque recordemos pues que somos parte de la globalización. Recordemos también que el primer brote de COVID se produjo en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en 11 de marzo del 2020. Bastaron menos de 3 meses para que esta infección se transmitiera prácticamente a todo el mundo. Por esas razones, a quienes trabajamos en el campo de la salud global, la pandemia del COVID-19 no nos sorprendió. La pregunta que nos hacíamos no era si eso iba a surgir una nueva pandemia, sino cuándo. O sea que de alguna manera ellos ya sabían que se iba a convertir en pandemia, pero pues no sabían cuándo, ahora sí, en qué fecha ya iba a ser una pandemia en sí. La pregunta, desde hace más de 20 años nos percatamos de que existen las condiciones para un aumento muy importante en la frecuencia con que aparecen microorganismos y la velocidad con la que se diseminan por todo el planeta. Lamentablemente, uno de los elementos distintivos de la pandemia actual es que los sistemas de alarma globales no funcionaron como debían, y hay consenso sobre las causas de esta falla. No se atendían los múltiples llamados de la OMS y estas organizaciones multilaterales académicas y filantrópicas a fortalecer el sistema de vigilancias y preparación a fortalecer el sistema de vigilancia, preparación y respuesta ante amenazas globales. Dieron por hecho que la nueva emergencia sería parecida a los brotes de SARS del 2002 y la pandemia de la influenza H1N1 del 2019, que pudieron encontrarse sin grandes problemas y con pérdidas relativamente menores, tanto de vidas como económicas. Como una minúscula fracción de las mermas económicas que ha producido la pandemia del COVID, se pudo haber financiado un sistema global de alarma y respuesta extraordinariamente robusto. Esto no puede volver a suceder. Es necesario aprovechar la atención que está recibiendo la salud pública para introducir no solo cambios marginales, sino también cambios estructurales en el sistema de salud global que nos protejan a todos en este mundo cada vez más interdependiente, o sea, más globalizado. Se supone que en 2009 en México sí hubo esta pandemia, pero la cuarentena solamente duró 2 semanas y no era tan restrictiva como la que fue ahorita. Es decir, no fue no hubo tanta vigilancia ni tanto control. No fue tan coaccionaria como la que fuera ahora. O sea, que de plano se cerró todo y las economías se vinieron abajo. Yo me acuerdo de eso porque yo lo viví. Yo estaba en el bachillerato, en la preparatoria, bueno, el instituto, como le dicen en España, no sé, algo así, ¿no? Como de 16, 17 años, en esa etapa estaba. Entonces yo sí me acuerdo perfectamente cómo fue eso. Desde ahí se me quedó la cultura del antibacterial, pero pues mucha gente se relajó y, como bien dicen, no hubo medidas importantes, pero recordemos que China es casi el dueño del mundo ahora. Entonces el error de China no fue cerrar sus puertas, sino que dejó hasta que ya evolucionó una pandemia. Y aparte, acusaron a la periodista que empezó a hablar de la pandemia. De hecho, la metieron en la cárcel. Está en la cárcel ahorita por haber hablado. Pero pues si no hubiera hablado estaríamos en una situación peor, me imagino yo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Se habla con frecuencia de la nueva normalidad, pero es importante señalar que tenemos la rara oportunidad de construir una mejor normalidad. A las víctimas de esta pandemia les debemos aplicar lo aprendido hasta la fecha. Las lecciones son muchas, pero nos centramos en 5 de ellas. La primera, que las prácticas no sustentables tienen consecuencias desastrosas. Las pandemias no son eventos naturales, son tan antropogénicas como el cambio climático, es decir, antropogénico, que es provocado por los seres humanos. Y aunque una pandemia es una crisis vertiginosa y el cambio climático una crisis moniosa, ambas tienen orígenes comunes. Desde finales del siglo pasado la frecuencia en las pandemias ha ido en aumento. Esto es el reflejo de la invasión y la destrucción de hábitats, las prácticas inhumanas y no sustentables asociadas a la cría moderna del ganado y a
y a las aves del corral, y los hacinados y promiscuos mercados húmedos. Todo ello facilita que los microorganismos crucen las barreras de las especies. Si algo ha revelado la pandemia actual, quizá de manera aún más dramática que otros riesgos globales, es que no podemos seguir por este camino de desarrollo desmedido e incontrolado sin pagar un precio elevadísimo, solo para el resto del planeta, sino también para nuestra propia especie. La segunda lección es que es necesario superar el falso dilema entre la salud y las metas económicas. Proteger la salud y reactivar la economía son dos objetivos que solo se pueden alcanzar si se persiguen de forma sinérgica. Es muy importante salvar vidas y también reanudar la actividad económica lo más pronto posible. De eso depende el bienestar de las familias. La pregunta correcta no es si se deben activar las economías, sino cuándo y cómo. Hay un consenso en el sentido de que para reabrir plenamente una economía es necesario que la pandemia esté bajo control a nivel local, lo que al principio significa que los casos y las hospitalizaciones y las muertes por COVID deben estar disminuyendo de manera clara. La actividad económica debe reanudarse tomando enormes precauciones en el transporte, los sitios de trabajo, las escuelas, los espacios públicos y reajustando las estrategias de apertura en función de la información epidemiológica disponible. Una estrategia de reapertura apresurada puede no solo producir nuevos casos y decesos, sino también daños económicos mayúsculos. O sea, pero vamos, en países ya más avanzados, a lo mejor del primer mundo, la gente sí se puede resguardar y todo eso, pero las personas que vivimos en México, en países tercermundistas, eso no es posible, porque la mayoría vive del comercio informal. Tienen que salir a la calle a vender y pues de alguna manera dejas en la calle a muchos. Ahora me van a decir, es que habla de educación financiera, del Bitcoin y todo eso. Sí, está muy bien. Yo no digo que esté mal no aprender sobre educación financiera y ahorita que es tarde, pero aún se puede hacer algo. Pero yo hablo del grueso de la población, es decir, la población que no tuvo las oportunidades y no sabe manejar bien el internet y etcétera. Estamos hablando de la gran masa, no estamos hablando de unos cuantos, ¿vale? Bueno, seguimos. Sabemos que la salud tiene un valor intrínseco, pero también un valor componente del crecimiento económico. Esta última relación, aunque se conocía, no se había traducido en una consecuente priorización de la salud. Ahora, gracias a la pandemia de COVID, nos ha quedado muy claro los gobiernos, las empresas, las comunidades y los individuos que sin salud no hay crecimiento económico ni prosperidad. Eso me recuerda, ya lo he repetido muchas veces en programas anteriores, cuando los del Seguro Social en México, los IMSS, empezaron a decir que nos habíamos tardado en darnos cuenta que las enfermedades catastróficas, todo lo que tiene que ver con salud prioritariamente, eso ya nos iba a atender. De hecho, el 31 de diciembre del año pasado, o sea, del año que acaba de terminar, cesaron las diálisis. Es decir, gente que necesita diálisis ya no va a poder hacérselas en hospitales públicos, o no sé si sea de una sola clínica de la Ciudad de México o en todos lados que sea el IMSS, pero eso ya no va a ser posible. Entonces, a lo que voy, no nos dábamos cuenta que la salud es lo más importante, porque sin salud no somos nada, pero no le dábamos esa prioridad, ¿vale? Entonces, pues hay que tener más cuidado con lo que hay que, ahora sí, con esta pandemia también han quitado la libertad de manifestación, entonces ahí sí, ¿cómo le vamos a hacer, no? De manifestarnos, debimos manifestarnos, aunque ya es tarde, pero aún se puede hacer algo, ¿vale? La tercera lección tiene que ver con la desigualdad social. En casi todos los países del mundo, la pandemia de COVID está afectando de manera desproporcionada a grupos de menores recursos. Fíjense, es lo que les acabo de decir. Esto se refleja en los niveles de contagio y en las tasas de mortalidad. Los análisis de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido indican que la mortalidad por coronavirus es dos veces mayor en áreas pobres de este país que en las áreas donde viven los grupos de mayores ingresos. En Estados Unidos, la población afroamericana tiene un riesgo 3 veces mayor de infección que la población blanca. De acuerdo con los estudios realizados por los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, los barrios obreros de la capital española han sido más
afectados por la pandemia. Ahora, Byung-Chul Han lo decía en uno de sus artículos. La población más afectada ha sido la población que vive en los barrios porque tienen que usar el transporte público, porque tienen que estar en aglomeraciones, no tienen carro particular, etc. Bueno, seguimos. Un estudio realizado en México indica que uno de los principales determinantes de contagio por COVID-19 es el hacinamiento, que es mucho más prevalente en poblaciones de menores recursos. Todo esto exige el diseño de intervenciones que indican sobre las determinantes estructurales de los niveles de contagio y políticas públicas que mejoren el acceso a servicios de salud de alta calidad. En futuras epidemias y pandemias deberían diseñarse además intervenciones para proteger de manera especial a los grupos sociales más vulnerables. O sea, los hacinamientos son como barrios que se van formando, así ya sea de la nada, gente que se va llegando y se van asentando ahí, en lugares que pueden considerarse peligrosos y que no son de alguna manera donde no hay servicios y demás, ¿no? Esto significa, ahora seguimos con la lectura, esto significa proporcionarles equipos de protección suficientes y efectivos a los trabajadores de los sectores llamados esenciales, que están más expuestos a contagio y en donde las poblaciones de menores recursos están sobre representadas. Proteger de manera especial a los individuos con comorbilidades que viven en condiciones de hacinamiento y diseñar campañas de comunicación e intervención de apoyo como las transferencias económicas dirigidas específicamente a las poblaciones de menores ingresos, aunque en México pues no, ¿verdad? Ya con $600 al mes, créanme que en México sí sería de gran ayuda, pero en Estados Unidos no, por ejemplo. Entonces pues sí, como Donald Trump dijo que eso sería una burla, ¿sí? Más o menos querían darles $2,000, aunque el umbral de pobreza en Estados Unidos, por así decirlo, está por debajo de los $3,000. Así que pues es muy poquito de todas maneras. La cuarta lección está relacionada con la importancia del liderazgo en la respuesta y amenaza a la salud pública. Aunque la pandemia es claramente un proceso global, la respuesta global requiere respuestas nacionales. No se trata de dos niveles separados. Necesitamos una respuesta global y de liderazgo. Es en esencial una emergencia. La enorme variación que estamos viviendo ante la efectividad de las respuestas nacionales a la pandemia de COVID-19 entre países con niveles similares de desarrollo que enfrentan al mismo virus que ataca a la misma especie revela dos patrones que es importante destacar. Un patrón característico de las peores respuestas en las que hay una sobrerepresentación de países gobernados por líderes populistas. Los gobiernos populistas tienden a menospreciar a los expertos, a ignorar a la ciencia y a politizar el comportamiento al enfrentar al pueblo bueno con las élites corruptas. Es un ejemplo de la manera en que algunos líderes han convertido el uso del cubrebocas en una postura política. Hemos sido testigos de que este comportamiento de líderes populistas en ambos extremos del espectro político entre derecha e izquierda. O sea, que no vayan a salir, que yo estoy en contra de López Obrador aquí en México. No, en realidad para mí la clase política es la misma, no hay izquierdas ni derechas. El segundo patrón es característico de las mejores respuestas y en ellas hay una sobrerepresentación de los países gobernados por mujeres, quienes han adoptado una estrategia más vigorosa y balanceada. Cuando echamos una mirada al mundo, resulta imposible ignorar que las respuestas de los hombres autocalificados como fuertes no han sido ni de cerca tan efectivas como las de las juiciosas mujeres. Ok, esto es una postura, no es la mía, pero es la postura de los dos autores, ok, para que no digan que los hombres que están defendiendo el feminismo, que las mujeres, no, eso es lo que están diciendo ellos. Por eso aclaré, este artículo fue escrito por estos autores que son Octavio y Julio, ¿vale? Así que no me vengan a decir, es que tú crees que las mujeres son mejores. No. Aquí está diciendo, según la perspectiva de ellos, que su respuesta ha sido mejor. Entonces, seguimos con la lectura. No tenemos más que comparar las estrategias de Brasil, Rusia o México con las de Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca o Alemania.
Las y los líderes políticos que valoran la ciencia también reconocen la importancia de una respuesta equilibrada que integre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Integrarlas a las dos, porque hay muchos países que las dejan fuera, ¿vale? Y eso no está bien tampoco. No vas a echar de mano con los laboratorios para diseñar y producir pruebas diagnósticas y tratamientos y vacunas. Es necesario también acercarnos a las comunidades para entender las profundas inequidades que han caracterizado la distribución de las devastadoras consecuencias de esta pandemia. Y va a seguir con la vacunación, como ya les dije al principio del programa. La vacunación en México primero va a ir a las élites, después a las élites del personal médico, al personal médico, a las personas mayores y de último vamos a quedar nosotros, la gente que está en la media, ¿no? O pues un poquito más abajo de la media. No basta con echar mano del laboratorio. Ya había leído eso. Para entender las devastadoras consecuencias de la pandemia. Aquí las universidades y los institutos de investigación tienen un papel muy importante que jugar para traducir el conocimiento en acción, convirtiendo los descubrimientos de las ciencias de la vida en tecnología y prácticas clínicas y transformando las reflexiones de las ciencias sociales en comportamientos sanos, comunicación creíble y políticas públicas efectivas. La quinta lección que se desprende de la pandemia del COVID-19 complementa la cuarta. Aunque parece obvio cómo recordarle al mundo que los problemas globales requieren soluciones globales, lo peor que podríamos hacer es reaccionar en contra de la globalización. Esto sería contraproducente. Hemos sido testigos de una colaboración sin precedentes entre investigadores en la lucha en la COVID-19. Sin embargo, la acción global requiere mucho más que los individuos afines trabajen juntos. Requiere una sólida rectoría global apoyada por los gobiernos nacionales y dirigida a generar una acción colectiva internacional con el objetivo de enfrentar retos comunes. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de reformar la arquitectura institucional de la gobernanza global. En este tema, aún más relevante a la luz del 75 aniversario de las Naciones Unidas y el retiro de Estados Unidos de la OMS, no cabe duda de que es necesaria una reforma integral de los organismos multilaterales. Sin embargo, las propuestas se han centrado en los secretariados de dichos organismos, cuando es igualmente importante revisar el papel que juegan los Estados miembros, a quienes a menudo debilitan a las instituciones multilaterales de manera activa o pasiva, por ejemplo, fallar en el pago oportuno de cuotas obligatorias. Dentro de muchas propuestas de reforma, hay 4 que de implementarse de manera efectiva podrían hacer del mundo un lugar más seguro y contribuir a prepararnos mejor para la siguiente pandemia. O sea que van a seguir más, no se va a acabar las pandemias, o sea que esto es una de tantas que ya prevén. La primera innovación es el establecimiento de lo que se ha denominado la red Centinela en unidades de atención de la salud por todo el mundo, por así compartir rápidamente información sobre el surgimiento de nuevas enfermedades. El segundo adelante se refiere a las plataformas tecnológicas, las cuales le permiten a la comunidad científica moverse de manera más ágil para desarrollar los instrumentos necesarios, como las pruebas diagnósticas, los tratamientos, las vacunas para combatir futuras amenazas. Un tercer elemento es el establecimiento de una fuerza permanente de contención con la capacidad de utilizar los instrumentos ante los mencionados para controlar los brotes futuros antes que se diseminen globalmente. Finalmente, la cuarta innovación es el desarrollo de marcos legales e institucionales que permiten la efectiva aplicación de regulaciones de salud internacionales a través de un esquema de sanciones e incentivos con los que los utiliza la Organización Mundial de Comercio o el Organismo Internacional de Energía Atómica. Un cambio tan profundo de una nueva Convención Global de Salud, un nuevo contrato social que redefine reglas y normas de la gobernanza global para la seguridad en salud. Bueno, haciendo ya una intervención y no seguirlos aburriendo con la lectura, si es que así lo piensan. Básicamente aquí está diciendo que todo el mundo se tendría que unir para replantear, para hacer reglas, para comunicarnos. Muchos de los conspiranoides van a decir, no, es que es el nuevo orden mundial. Bueno, entonces pregunto yo, bueno, sí, tal vez sí sea el nuevo orden mundial. Muchos de los que están en esos canales comentando generalmente no van a hacer nada, se van a adaptar al sistema.
Pero aquí en la lectura plantea que sí se debería hacer para poder contener mejor la pandemia, las futuras pandemias que se vienen, ¿vale? La buena noticia es que contamos con la capacidad para aplicar estas lecciones hoy. Bueno, sí, esas lecciones hoy. En el futuro, la pregunta es que si los pueblos están dispuestos a demandar la implementación de una agenda de cambio para construir una mejor normalidad. Bueno, se me pasó decirlo. Un cambio tan profundo requerirá una nueva convención. Eso ya lo había leído. Bueno, para mejorar la normalidad, es decir, si los países están dispuestos a adoptar estas reglas. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2020, que se celebraba los 75 años de esta noble institución, el secretario general Antonio Guterres señaló: nadie quiere un gobierno mundial, pero debemos trabajar para mejorar la gobernanza mundial. El multilateralismo no es una opción, sino una necesidad en nuestra tarea de reconstruir un mundo para hacerlo más igualitario, más resiliente y más sostenible. Motivado por la vulnerabilidad que la pandemia ha expuesto, el eje rector de una nueva agenda global debe ser un renovado compromiso con el desarrollo sostenible, que hoy se ha vuelto un imperativo literalmente vital. Y hasta aquí acaba la lectura. O sea, quiere decir que van a venir futuras pandemias, que no se va a terminar esto, y que en este programa del 2021 aún estamos en pandemia. El hecho de que el año se haya acabado no quiere decir nada. Seguimos igual, pero con lecciones aprendidas. Y hasta aquí dejo el primer programa del año, Transfilosofía Replicante Eléctrico. Hasta la próxima. Bye bye.